sensu larguísimo y la interpretación sensu largo y por último la interpretación sensu estricto. Y de estas dice lo siguiente, de cada una de ellas. Cuando interpretamos una norma, por ejemplo, en sensu larguísimo, hacemos referencia al fenómeno cultural que le dio origen a esa norma, que representa, que significa esa norma. Por ejemplo, si hablamos del aborto, de la aplicación de una norma que tiene que ver con la prohibición del aborto bajo ciertas circunstancias, de la interrupción del embarazo, tenemos que pensar, si interpretamos una norma del aborto en sensu larguísimo, ¿qué representa esa norma culturalmente hablando? ¿Tiene que ver con lo religioso? ¿Tiene que ver con que en la cultura en donde se inserta la norma se trata de proteger la vida? La vida es un valor valioso, es un, bueno, sí, es un valor que se desea proteger. ¿Qué papel juega la mujer en esta cultura? ¿Qué papel juega la misma sociedad? Y esa es la interpretación, digamos, no del primer nivel, sino del nivel más amplio que puede tener una norma. Luego nos dice que cuando interpretamos el sensu largo, interpretamos tratando de encontrar el signo lingüístico, que esto es algo que ya expliqué, porque también lo retoma McCormick, pero fíjense cómo lo va a trabajar diferente Jerzy Grobleski. El signo lingüístico sería la significación de la norma y sus términos. Y la interpretación en sensu estricto estaría relacionada con las condiciones específicas del caso. Ejemplo de la interrupción legal del embarazo. Vamos a ponerlo acá con otro color. Vamos a poner simplemente interrupción del embarazo. ¿Qué significan estos términos y por qué aparece así en el sistema jurídico? Luego, cuando escribimos la expresión interrupción del embarazo, ¿qué significado tienen estos términos? Interrupción y embarazo. Tienen un significado coloquial, un significado técnico, de los dos hay que distinguir esto. Signo lingüístico, signo, significado, significante. Pero luego, cuando encontramos condiciones específicas del caso, estudiamos un caso en donde la interrupción del embarazo, bajo cierto contexto, se da una vez o después de una violación. ¿Verdad? De tal suerte que estas circunstancias específicas del caso nos llevarían a hacer una interpretación stricto sensu de la interrupción del embarazo atendiendo al caso específico. Neil McCormick nos diría que estos son los argumentos del contexto, los contextuales. Para Jerzy Grobleski,
es el lenguaje y sus usos los que me hablan del contexto, los que ya traen incluido, inmerso, las condiciones contextuales en el que se está dando la comunicación. Hoy tenemos otro ejemplo de esta parte. El lenguaje incluyente. Nada más para demostrar, o tratar de poner un ejemplo que intente demostrar este posicionamiento de Jerzy Grobleski. Hoy en día, nosotros decimos, por ejemplo, vamos a decir que decimos alumno, los alumnos. Anteriormente, en un contexto de años anteriores, vamos a poner en los años 90, esto era entendido como la generalidad. Es un vocablo que se utilizaba para referirse a un total de personas que estaban estudiando, pues eran alumnos, ¿no? A ver, todos los alumnos el día de mañana van a traer su tarea. Pero cambia el año, cambia el contexto, cambian las condiciones, y con la inclusión de este tipo de lenguaje, ya tenemos que decir alumnas y alumnos. Hay quienes todavía son más radicales y escriben alumnes. Hay quienes todavía son más radicales y escriben así o así, ¿no? Las críticas a este tipo de lenguaje incluyente es que, número uno, vamos a ponerle críticas, oposiciones. No es necesario distinguir, porque decir alumnos ya se entiende. Número dos, sería, no es necesario distinguir, no hay que transgredir, deformar el lenguaje, porque el español es muy hermoso y hay que dejarlo así puro y prístino. Es la lengua de Cervantes, y Cervantes no decía Quijotas y Quijotes, ¿no? Decía el número 3, porque la RAE no lo aprueba. ¿Sí? Son 3 razones en oposición al uso del lenguaje incluyente, ¿verdad? No es lo que piensa Jorge, desde luego, simplemente estoy haciendo el ejemplo de 3 razones en oposición a la inclusión de este lenguaje, ¿verdad? Lenguaje incluyente. Bueno, lo primero que podemos decir y podemos ver, según lo que nos decía Jerzy Grobleski, es que esto era ampliamente aceptado en los 90, en los 2000 más o menos. En 2020, esto cada día está cayendo también en una polarización de opiniones que cada vez se inclina más hacia su aceptación que a su oposición.
Y esto por las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales, ¿sí? Que han ido cambiando. Por eso, Jerzy Grobleski dice que los usos del lenguaje ya me habla de la situación contextual, ya me habla de esto. Ya incluye, pero hay que saber verlo y hay que saber analizarlo. Si esto pensábamos en los 90, si esto era ampliamente aceptado en 1900, bueno, en los 90, hoy en 2020 sabemos que la mujer, según lo que nos ha dicho la teoría de género y las teorías feministas, sabemos que la mujer ha sido invisibilizada histórica y culturalmente. Por lo tanto, sí es necesario distinguir, ¿verdad? Y no solamente la mujer, sino otros grupos vulnerables. Porque el lenguaje incluyente no solamente trata de incluir a la mujer, sino también trata de incluir a la discapacidad, trata de incluir a la diversidad sexual y a LGBT, T, intersexual y queer. Y esto también nos han dicho, bueno, ¿y por qué cada vez le agregan una letra más? Bueno, porque las identidades diversas cada vez se están diversificando más y entonces hay que incluirlo en las siglas de adscripción de esta comunidad. Ah, entonces le tenemos que poner 30 letras, si es necesario, sí, ¿no? Esto se ha ido enriqueciendo para dignificar el término y para hacer visible la existencia de esta comunidad. Acuérdense que hay teorías feministas que dicen que lo personal es político. Por lo tanto, es necesario visibilizar a la mujer, ¿no? Y a todos estos grupos vulnerables. No hay que deformar el lenguaje, ¿no? ¿Quién le da forma al lenguaje? ¿Qué le da forma al lenguaje? La interacción social. Esto también lo dice Jerzy Grobleski. Y ya nos lo venían diciendo otros tantos intelectuales. ¿Sí? La sociedad es quien va a determinar el uso del lenguaje. Si no me creen, volvemos a un antes y después. Antes, imagínense el año que ustedes quieran, veíamos esta palabra y decíamos, güey, es un insulto, ¿verdad? Teníamos esa idea. Hoy, ¿qué significa güey? En el uso cotidiano de 2020, pues casi como decir, bueno, con eso hace referencia a cualquier otra persona, ¿no? Los jóvenes lo hacen mucho, ¿no? Güey, aquí, güey, allá, oye, güey, te digo, güey, no sé qué, güey, ¿no? Y no es ya un insulto, ya no se toma como una transgresión a una falta de respeto, ¿verdad? Pero antes sí. Por lo tanto, la interacción social es en realidad la sociedad la que determina el uso del lenguaje. Tercer argumento, que es un argumento de autoridad, como lo decía Neil McCormick. Un argumento de autoridad reconociendo la autoridad de la Real Academia de la Lengua Española. Pareciera ser muy fuerte, pareciera ser un argumento pesado, una razón pesada de autoridad. Bueno, como les dije, pueden cuestionar la fuente, pueden cuestionar la autoridad. Si es un argumento de autoridad, bueno, la RAE no crea ni autoriza el lenguaje. No es su función. No son competentes para eso. Ni siquiera es una institución nacional, son españoles. Pero lo que hace la RAE es que la RAE recopila los usos del lenguaje y los pone en un diccionario que está en constante actualización. Pero de nueva cuenta volvemos al anterior argumento que apoya la idea
El uso del lenguaje lo determina la sociedad, no la RAE. ¿Sí? Esto cuando discutimos justamente el lenguaje incluyente como otro ejemplo para ver por qué Jerzy Grobleski decía que en los usos que le damos al lenguaje, en el signo lingüístico, en el análisis, en la desmenuzada de las palabras, de los términos, de los conceptos, ahí encontramos el contexto en el que se están utilizando. ¿Sí? Pero para entender este postulado de Jerzy Grobleski, tenemos que recordar todo esto, hacer todo este análisis, el antes y el después, momento, lugar, modo determinado de usar un término, una palabra, un concepto. ¿Sí? Y eso es hacer una interpretación en sensu estricto. Dice Jerzy Grobleski, cuando ya pasaste por estas tres etapas o estos tres tipos de interpretación y ya no hay dudas, porque se acuerdan que uno de los principales problemas jurídicos se traduce en forma de dudas, entonces tenemos una situación ideal que le vamos a llamar isomorfia. Una forma ideal, dice. Pero si hay dudas, comienzan nuestros problemas, porque lo que tenemos no es una isomorfia, sino una situación de interpretación. Y aquí es donde entraría en juego el modelo que él va a proponer. Pero antes de entrar al modelo, tenemos que hablar de quién interpreta, quiénes son los actores en esta película. ¿Quién va a hacer una interpretación? ¿Y qué se interpreta? ¿Qué se interpreta? La norma. ¿Y qué es la norma? Para Jerzy Grobleski, la norma es el significado. Fíjense, para Jerzy Grobleski la norma no es el artículo de la Constitución, no es el artículo del Código. Para Jerzy Grobleski, la norma es un significado. Es el significado de los signos lingüísticos de un texto legal. Eso es la norma. Para Robert Alexi, para Ronald Dworkin, la norma puede ser regla o puede ser principio. Para Jerzy Grobleski, la norma es el significado del signo lingüístico de un texto legal. Cuando yo te digo que aparece en el Código Penal Federal el que prive de la vida a otra persona tendrá X número de años de prisión. Lo que en tu cabeza aparece al leer esa norma, perdón, esa disposición, ese artículo del texto legal, es la norma, eso que aparece en tu cabeza. Eso que tú estás comprendiendo y estás entendiendo lingüística y contextualmente, eso es la norma. Y esa imagen que aparece en tu cabeza es construida porque ha sido socializado o socializada bajo un tiempo, un lugar y una cultura determinada.
Cuando veo en el texto legal que dice interrupción del embarazo, inmediatamente en mi cabeza, en la cabeza de cada uno y cada una de ustedes, aparece una imagen. Y esa está determinada por cuestiones sociales, económicas, culturales y hasta políticas. Eso que aparece en su cabeza. Ese es el contexto del que habla McCormick, y ese es el signo lingüístico del que habla Jerzy Grobleski. El significado. ¿Quién interpreta? Dice, bueno, hay diferentes actores en la interpretación jurídica. Puede interpretar el Congreso o el Parlamento. Estos hacen una interpretación legal. Justo como en la exposición de motivos que ya platicábamos hace rato. Dice, los tribunales, léase el Poder Judicial, el legislativo, hace también interpretación, pero ellos hacen una interpretación operativa, burocrática, que trata de poner en dinamismo a la norma. Los investigadores académicos también interpretamos y hacemos una interpretación, según dice Grobleski, doctrinal. Jorge diría teórica, pero Grobleski en su momento dice doctrinal. Y dice, también hay otras fuentes de interpretación que están interesadas en el fenómeno jurídico. ¿Quiénes son? Bueno, por ejemplo, puede ser las partes en un procedimiento, la fiscalía, la defensa y otros sujetos y actores que pudieran estar interesados en el procedimiento. Nosotros ya podríamos distinguir acá la autoridad responsable, por ejemplo. Esto no lo identifica Grobleski, pero esto ya es más aterrizado a nuestro contexto, a nuestro sistema jurídico. Y en casos de derechos humanos, todos aquellos que se interpongan en amicus curiae. Organizaciones que no son partes en el procedimiento, pero que están interesados en él por cuestiones de derechos humanos, y debido a que por tratados internacionales se define a todas las personas interesadas en estas cuestiones como defensores y defensoras de derechos humanos, pueden entrar para tratar de hacer una excitativa al órgano jurisdiccional para que proteja y garantice a través de sus decisiones los derechos humanos, ¿verdad? Pero entonces también estos interpretan, son los actores que participan, según Jerzy Grobleski. Aquí, obviamente, esto le voy a poner un asterisco porque ya se los complementé yo, no lo dice Jerzy Grobleski, pero estos bien pueden entrar en la clasificación de otras fuentes de interpretación. Si tratamos de aterrizarlo, ¿verdad?, a nuestro sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, el modelo de Grobleski, fíjense bien, se podría esquematizar de la siguiente manera. Grobleski lo pone textual, lo escribe. Se los voy a poner gráficamente para que lo puedan ver de una manera más amigable y cuando estén leyendo a Grobleski entiendan hacia dónde va. Dice, primero que nada, vamos a tener un punto de arranque. Y el punto de arranque siempre va a ser una duda. ¿Sí? El modelo, por cierto, hay que volverlo a decir por si se nos ha olvidado,
este modelo va a entrar siempre que estemos en una situación de interpretación. Cuando estemos en una situación de isomorfia, no va a entrar porque no hay dudas. Hay una aplicación del derecho de la normatividad y no va a haber pues, duda alguna, ¿verdad? Es el proceso del caso fácil. Cuando sí hay dudas, viene el caso difícil, el caso límite, paradigmático, etc. Entonces ahí entra el modelo. Surge la duda como punto de arranque y la duda siempre va a ser, según lo que nos dice Wroblewski, sobre el sentido propio o verdadero de la norma a aplicar. Y este es el punto de arranque. ¿Sí? Del punto de arranque hay dos caminos que tienen que ver con el tipo de duda que estemos manejando, que se nos esté presentando. Si la duda es en torno al sentido de la norma, dice, la solución es que debes usar lo que él llama directrices o directivas, vamos a ponerle así, para respetar la traducción, interpretativas de primer grado. Las directivas interpretativas de primer grado consisten en encontrar, distinguir las condiciones contextuales, lingüísticas, significado de los términos formales y técnicos y coloquiales, el contexto sistémico. Ustedes ya se saben esto también porque esto lo vimos en las teorías pasadas. ¿Qué función, qué papel juega esa norma en relación a todo el sistema jurídico? Y luego, el funcional. ¿Para qué sirve? ¿Para qué te serviría aplicar esa norma? Y ojo, algo que no contemplaban los otros modelos. ¿Qué consecuencias tendría? Entonces, detectar las directivas interpretativas de primer grado. Contexto lingüístico, contexto sistémico y contexto funcional. ¿Sí? Este es el primer camino cuando la duda es sobre el sentido de la norma. Me regreso al punto de arranque, porque puede haber dudas en otro sentido. El otro sentido es cuando, una vez que localizaste el sentido de la norma en sus contextos, la duda no ha desaparecido. Si el problema o la duda persiste, entonces, dice Jerzy Wroblewski, aplicarás las directivas interpretativas de segundo grado. Esta también aplica cuando tú encuentras que la norma pudiera interpretarse en varios sentidos. Y esto, aplicar las directivas de segundo grado, te ayudará a resolver este problema. Encontrar cuál es el sentido verdadero de la norma para el caso específico. ¿Y en qué consisten estas de segundo grado? Encontrar qué ideología soporta esta norma atendiendo al sistema político, ¿sí?
A ver, por ejemplo, aquí es donde vamos a volver a poner México, 2020, pues hay una ideología política, ¿no? ¿Sí? O la que corresponda al caso. Otra de segundo grado es la cuestión moral, los valores. Y por último, los principios, que Jerzy Grobleski dice que los valores, o mejor dicho, los principios, son la forma discursiva de los valores. ¿Sí? Son la forma discursiva de los valores. Y entonces, en suma ya tenemos el modelo de argumentación jurídica de Jerzy Grobleski. Para que al final tengamos lo que tanto hemos estado buscando, que es la solución al problema jurídico. Ya sea que llegues directamente con las normas de primer grado, que llegues por acá, o que te vayas a las de primer grado, la duda persista, tengas que aplicar directivas de segundo grado y llegues a la solución. Lo bajamos de lo abstracto a lo práctico, de nueva cuenta con el tema del aborto. El tema del aborto se trabajaría más o menos de esta manera. ¿Tenemos dudas en la aplicación de la norma referente al aborto? Bueno, vámonos al contexto. Vamos a aplicar normativa de primer grado. ¿Qué significa aborto o interrupción legal del embarazo? Vamos a ver que lingüísticamente, aquí está también el término, ¿no? Aborto, sinónimo de interrupción legal del embarazo. No de refilón, hay que matizar, ¿no? Aborto sería en general, interrupción legal del embarazo sería la especie. Entonces, para tener más sintonía y sí tener sinónimo, vamos a ponerle que en realidad esto es sin la L, interrupción del embarazo. Sistémico. Bueno, estas leyes están, esta normatividad está ahí porque se protege la vida, ¿sí? Como una condición sistémica. Es un sistema jurídico mexicano pro vida, no pro muerte. Funcional. ¿Para qué sirve la aplicación de esta norma? Para proteger un bien jurídico fundamental, la vida. ¿Y qué consecuencias tiene para la sociedad? Que se desincentive o se criminalice, se sancione de esta manera esta práctica. Pero me sigue quedando la duda, ¿no? Si sigue quedando la duda, porque esta no es la única forma de interpretar, sino pudiera haber otras posiciones que van a ser expuestas también por ejemplo, el movimiento de los pañuelos verdes, ¿verdad? Y estas posturas que están a favor de la interrupción del embarazo. Entonces, como puede interpretarse en varios sentidos, vamos a ver si con las de segundo grado puedo resolver. Tendrá que ver alguna de las dos posturas, a favor o en contra,
del aborto o de la interrupción del embarazo con la ideología política de nuestros tiempos, de nuestro momento en concreto, año 2020, dijimos. Ya quítenle esto si quieren y pónganle así. Y esto va a influir, y si le quito este y le pongo así, o le pongo así, o le pongo así, y entonces aquí podremos construir un razonamiento a partir de este análisis, de los valores. Pero los valores no están despegados de su contexto tampoco. Si esto se está llevando en San Luis Potosí, hay una determinación valorativa muy característica. Si se está llevando en Quintana Roo, es diferente. Si está en CDMX, el examen valorativo es diferente. Y aquí, este examen también me sirve para construir razonamientos, para construir premisas que apoyen mi decisión. Yo no les voy a decir si la decisión va a ser a favor o en contra, eso ya es chamba del juzgador. Pero sí les estoy diciendo de dónde salen las premisas, de dónde salen las razones. Salen de acá, de las de primer grado, o salen de las de segundo grado, y de unas y de otras. Y luego de los principios, ¿qué principios va a atender el juzgador? Los principios generales del derecho, los principios doctrinales de la Iglesia Católica, o los principios de derechos humanos firmados y ratificados por México en tratados internacionales y elevados a rango constitucional a partir de 2011. Y además, algunos están expresos a la letra en el mismo corpus normativo, están literalmente ahí. Lo vimos cuando analizamos el artículo primero constitucional. ¿Cuál va a elegir el juzgador? No lo sé. Yo diría que estos tendrían que ser. No sé cuáles va a elegir finalmente el juzgador, pero también va a ser un lugar enunciativo de donde se va a construir una serie de premisas. Si se dan cuenta, con las de segundo grado ya queda un poquito más claro hacia dónde debe ir la resolución que si nada más nos quedamos con las de primer grado. Tenemos ya más elementos para construir premisas, sea cual sea la solución. Y también, visto desde una perspectiva más analítica, podemos deconstruir un hilo argumentativo en una sentencia con este mismo modelo, distinguiendo cuáles fueron los razonamientos apoyados en directrices de primer grado y cuáles fueron los razonamientos apoyados en directrices de segundo grado. Oye, pero ¿cómo voy a saber si el tribunal, el juez o el magistrado utilizó el modelo de Jerzy Grobleski? Eso no nos importa, si utilizó el de Grobleski o el de Alexi o el de Atienza, no nos importa. Lo que nos importa es hacer una revisión crítica del hilo argumental y cualquiera de estos modelos te sirve. Desde luego que ya será como cuestión personal, como incluso una posición hasta ideológica, ¿verdad? Decir, pues a mí me gusta más este y me gusta otro, o yo recupero elementos de todos y armo mi análisis. Y ahí es un poquito como la técnica y las herramientas que les sean funcionales a cada quien, siempre y cuando no inventen, ¿no? Siempre y cuando utilicen estos modelos que ya han sido trabajados posteriormente y los vayan perfeccionando. Cuando me dicen, voy a analizar las sentencias, voy a analizar las argumentaciones, voy a analizar el hilo argumental en 7 sentencias.
Ah, qué bien, ¿cómo le vas a hacer? A través de un análisis hermenéutico. Bueno, sí, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿No? ¿En qué te vas a basar? Aquí hay, en esta clase, ustedes ya aprendieron cerca de 7 modelos para poder hacerlo. Y cuando les preguntemos cómo le vas a hacer, ya tienen un menú amplio para echar mano de ahí. ¿Sale? Muy bien. Dudas con Jerzy Grobleski. Este autor tiene una producción más amplia. No quiero yo extenderme mucho. A mí se me ha hecho que esto es como lo más práctico que podemos explicar de su postura. Y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Tienen el texto también si quieren profundizar. Si quieren, no, a mí no me crean nada, a lo mejor yo les eché alguna mentira por ahí. Lean a Grobleski para ver si es cierto lo que Jorge les platicó. Desconfíen hasta de su profesor. Y más vale que ustedes dialoguen con esos autores, dialoguen con esos modelos, que ustedes no se queden con el esquema que yo hice. A lo mejor a mí se me escapó algún elemento, hagan su propio esquema, ¿sí? Y rescaten lo más nutritivo para su quehacer cotidiano. Eso es lo más importante. Entonces, dudas, preguntas con Jerzy Grobleski, les escucho. Sí. Jerzy Grobleski, sí. Sí, claro. De hecho, en los casos difíciles, tú te vas a encontrar que la mayoría de ellos son casos que se tienen que ir hasta las directrices de segundo grado. Los casos difíciles siempre son muy difíciles, ¿no? Se tornan súper complejos y es necesario hacer el examen completo, pasarte todo el modelo para tener una perspectiva más amplia de los posibles argumentos que tú puedes aportar para la decisión, ¿no? Los razonamientos. Acuérdate que entre mejor sean las premisas, entre mejor construidas estén, entre mejor, no decía Grobleski, decía Tolmin, entre mejores respaldos tengan tus razonamientos, mejor va a ser tu decisión, ¿no? Entonces, bueno, en ese ánimo, en ese sentido, ya tú sabrás ver cuál es el mejor, cuál es el peor, pero cualquiera de estos modelos te puede servir, ¿no? Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta con Jerzy Grobleski? Bien. Supongo que ya están cansados, ya están cansadas, pero nos falta uno. Vamos a dar un último sprint para terminar ya. Bueno, ya terminamos los precursores, ya terminamos la teoría estándar. Nos faltó Alexi, pero Alexi ya lo platicamos cuando hablamos de derechos humanos. Y bueno, hay otros en la teoría estándar, ¿no? Por ejemplo, está Arnisa Arnio, está pues el mismo Ronald Borkin y otros tantos, ¿no? Por razones de tiempo, a mí me encantaría platicarles de todas, pero también ya sería como mucha información y tendríamos que aventarnos otra semana de clases. Entonces, bueno, para quien tenga también dudas, quiera conocer otros modelos, yo con mucho gusto les puedo pasar material, explicar alguna duda que tengan acerca de ellos. No conozco todos, conozco bastantes, pero claro que no conozco todos y se siguen produciendo cada vez más. Entonces, bueno, pues ahí en ese ánimo aprenderemos juntos. Pero vámonos rápidamente para que no nos coma el tiempo de la sesión con el último, que es una teoría contemporánea como la de Manuel Atienza, que también ya platicamos, y se me hace interesante también analizarla por la preocupación ética que ha surgido también en estos proyectos de investigación que ustedes tienen. Estos proyectos que han presentado, de pronto están en constante tensión en cómo hacerle con la cuestión valorativa, con la cuestión ética. Pues tampoco hay recetas secretas, pero hay propuestas que han intentado construir a partir de ahí. La que vamos a hablar, por último, es una teoría de la argumentación jurídica contemporánea de Carlos Santiago Nino, profesor argentino, ¿no? Se los voy a platicar rápidamente porque más que un modelo de argumentación es una teoría ética jurídica, pero que tiene su impacto en la manera en la que los jueces interpretan y argumentan. Entonces, nada más para que vean cómo se ha trabajado esta parte de la ética. Nino es un intelectual liberal. Esto hay que tenerlo claro. ¿De dónde viene su pensamiento?
de la democracia liberal. Para que me entiendan, hay una herramienta en ciencias sociales que viene de la teoría política, de la ciencia política, que se llama, bueno, vamos a ponerle así, el politómetro. Y más o menos así, es un plano de 4 ejes, de 4 cuadrantes, 2 ejes, en donde aquí tenemos la ideología de izquierda y aquí tenemos la ideología de derecha. Ajá. La ideología de izquierda sería el extremo, la polarización. Aquí están los dos polos, ¿no? Las dos caras de la moneda. La extrema izquierda, voy a decir a lo mejor una imprecisión, pero para que me entiendan, sería la URSS, la ideología soviética. ¿Sí? Mientras que la derecha sería el Opus Dei. O sería, por ejemplo, alguna otra organización de ultraderecha, ¿no? La ultraderecha. Pongan el nombre que ustedes quieran. Y a partir de contestar ciertas preguntas, tú te puedes ubicar en cualquiera de estos cuadrantes. En la realidad, ya nadie, porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría, se encuentra ni acá ni acá. Todo mundo anda repartido de una manera, cuando vimos, ¿se acuerdan? Metodología, está distribuido de manera no uniforme, sino de manera desordenada. Claro que, dependiendo del lugar, del momento, habrá más elementos por acá o habrá más elementos por acá. Si analizáramos, por ejemplo, a López Obrador, nos daríamos cuenta de que López Obrador y, por ejemplo, algunas políticas públicas, algunos programas de gobierno como el Tren Maya, en realidad tiene características que lo posicionarían no acá, ni tampoco en el otro extremo, que en realidad es una izquierda casi pegándole a la derecha. ¿Sí? Estaría como por acá. Aquí estaría esto. Por lo cual es erróneo, es desafortunado comparar a México con Venezuela, porque Venezuela se acerca más acá. ¿Sí? Porque Cuba estaba acá, pero ya anda por acá. ¿Sí? El politómetro es una herramienta muy útil para ir viendo esta postura o esta ubicación ideológica, ¿verdad? De los estados, de las organizaciones, de los individuos. Si tú vas a la gente, con la gente y le haces una encuesta sobre percepción política, fácilmente los podrías ir ubicando en el politómetro. Y que encontrarías cosas bien interesantes, ¿no? Carlos Nino está ubicado también en esta izquierda, pero ya no tan izquierda en el extremo, sino que está más en una idea de democracia liberal. Ahorita que veamos algunas características lo van a entender mejor. Carlos Nino tiene un modelo tridimensional también. Para Carlos Nino, la práctica de la argumentación jurídica correcta sería aquella que involucrara por un lado la teoría de la democracia, por otro lado los derechos fundamentales, ¿sí? Esta ya la toma de Ferrajoli, tal cual. Y por otro lado, que respete la integridad
de la Constitución. Esto lo voy a dejar entre comillas, la palabra Constitución. Para Carlos Nino, la Constitución no es un documento. Para Carlos Nino, la Constitución es una práctica social. Y aquí está la novedad en este autor. Esto viene de una teoría social que se llama el constructivismo. Si ustedes quieren saber sobre constructivismo social, lean a Berger y Luckmann. Tienen un libro muy interesante que se llama La construcción social de la realidad. Y dice, por ejemplo, la idea que retoma Nino es que la Constitución no es el documento. La Constitución es una práctica social. Es dada a través de la interacción social de las personas que conviven dentro de un Estado. El respetar y preservar la Constitución debe de estar en sintonía con las prácticas sociales. La Constitución de un Estado son el conjunto de prácticas sociales aceptadas por ese Estado. Aceptadas y replicadas, reproducidas en el tiempo por ese Estado. Carlos Nino se pregunta, ¿cuál es el método más confiable para conocer cuáles son los principios morales que sirven de base para la práctica social? ¿Cuáles son los principios morales que sirven de base? ¿Y por qué dice que los principios morales son la base? Porque para Carlos Nino, los principios son la base de la sociedad, se encuentran en la Constitución y la Constitución baja estos principios abstractos y los positiviza como derechos fundamentales. O sea, como que le sigue el hilo a Ferrajoli, si se dan cuenta. Y cuando se pregunta cuáles son, cómo le hacemos para encontrar los principios morales base de una sociedad, responde. La respuesta de Nino es la siguiente. Le vamos a hacer cuando vamos a encontrarlos llevando a cabo un procedimiento en donde participen todos aquellos interesados o que se puedan ver afectados por una decisión. Y esta idea es muy liberal, ¿sí? Porque para que participen en un procedimiento de esta naturaleza, primero tienen que ser reconocidos con voz y como partícipes. Vamos a ver. Para entender esto, tenemos que ver que gran parte del pensamiento de Nino, como es de la democracia liberal, se apoya en dos ideas de la teoría del Estado. Número uno, el individualismo y el colectivismo. El individualismo
Lo toma de John Rawls, este señor de la teoría de la justicia. ¿Se acuerdan? El velo de la ignorancia. Que dice que nosotros vamos a hacer una elección por lo justo cuando tengamos puesto un velo de la ignorancia, porque en ese momento olvidaremos nuestra clase social, nuestra posición económica, nuestra preferencia ideológica. Claro que lo que decía John Rawls suena muy bonito, pero en la realidad nadie se puede colocar el velo de ignorancia. Esa es la gran crítica que le hacen a Rawls. Pero bueno, habla de esta cuestión de ser imparciales en una situación, en un momento determinado. Quién sabe si eso en la realidad se pueda lograr, si en algún momento podamos ser imparciales, ¿no? Nos podamos despegar de eso. Y, por otro lado, el colectivismo lo toma de Habermas, que tiene que ver esta idea de lo colectivo con la idea de consenso. Cuando una decisión es aceptada o es congruente para los intereses individuales y cuando es aceptada, por otro lado, para los intereses colectivos. Y en ese sentido, Nino dice, yo propongo que nos coloquemos en medio. ¿Sí? Aquí está Carlos Nino. Y dice, si nosotros hacemos esto, vamos a evitar, si nos vamos a evitar, si nos inclinamos por el individualismo, llegaremos al elitismo moral. Porque cada individuo irá formando una élite con los que piensan igual a él y estos irán imponiendo su esquema valorativo en la sociedad, sus valores, los valores que persiguen, que quieren, sus intereses. Mientras que si nos vamos porque todo sea consensual y todos estemos de acuerdo, esto para empezar es bien complicado y luego si lo consiguiéramos, llegaríamos a lo que Nino llama el populismo moral. Y un tribunal correría el peligro de fallar en cualquiera de estos dos extremos, aun y cuando esto significara contravenir el mismo sistema jurídico. Contravenir el sistema jurídico, para Carlos Nino, como está en la idea de Ferrajoli, es también contravenir la Constitución y sus principios. Nada más que recuerden que para Nino la Constitución no es el documento, es una práctica social. Es el conjunto de prácticas sociales de un lugar y un momento determinado. Dice Carlos Nino, fíjense bien, se los voy a leer así tal cual. La verdad o corrección de un juicio moral depende de la satisfacción de los presupuestos de la práctica discursiva y el conocimiento de esos principios es más fiable cuando se efectúa mediante el diálogo colectivo. O sea, si se fijan, con estas dos posturas se está colocando aquí en medio. Dice también que, por ejemplo, aquí ya habla de derechos humanos porque es una teoría contemporánea en donde el discurso de los derechos humanos ya está presente. Y vamos a ponerlo acá. Cuando habla de derechos humanos, los trabaja de la siguiente manera. Dice, los fundamentos de los derechos humanos son el principio de autonomía, es decir, que cada individuo tenga la capacidad y tenga garantizado el derecho de disfrutar de su propia autodeterminación. Eso también es muy liberal, es el individualismo. El principio de inviolabilidad,
Y el principio de inviolabilidad es para Nino el contrapeso del de autonomía. ¿Sí? Tú puedes hacer un uso lúdico de la marihuana porque tienes derecho al libre desarrollo de la personalidad como parte de tu autonomía, de ejercer tu autonomía personal, pero en el momento en que esta conducta, este comportamiento incida en la autonomía de otro, es ahí donde encuentra el límite el principio de autonomía, es el contrapeso. Pero no es el único fundamento, también dice el principio de la dignidad. También este es un concepto liberal, ¿no? De los derechos humanos en su versión liberal. Dice la dignidad se entiende como la capacidad de llevar a cabo actos con consentimiento y con voluntad. Esto no lo dice así, pero esto es el contractualismo de la Ilustración. Le llamaban voluntarismo. Voluntarismo, contractualismo. Lo que Ricardo Adair, el joven que tiene Asperger y que originó la primera sentencia de lectura fácil, lo que Ricardo Adair pedía en estos términos es que se le reconocieran estos dos elementos porque estaban íntimamente relacionados con el principio de dignidad. Aun y cuando tuviera síndrome de Asperger, no era un impedimento esa condición, esa limitante, esa disfuncionalidad intelectual, en su caso específico, para que pudiera demostrar después, demostró, ¿verdad?, que tenía estos, que podía ejercer estos dos elementos, ¿no?, estas dos características. Si se dan cuenta, esta teoría también ha recibido muchas críticas porque hace cortocircuito con las cuestiones de multiculturalidad y con las cuestiones de pluralismo jurídico. Porque su idea de dignidad descansa en dos fundamentos occidentales y eurocéntricos. Ejemplo de ello. El voluntarismo y el contractualismo nacen de la capacidad individual de expresar consentimiento y voluntad, de celebrar contratos, por ejemplo. ¿Qué pasa en un pueblo tojolabal, una comunidad originaria de México, en donde la palabra yo no existe? Por lo tanto, el voluntarismo individual no tiene sentido alguno para esa comunidad. Cuando se habla de el tojolabal, se habla de toda la comunidad. Para ellos no existe el yo, existe el nosotros, si lo pudiéramos traducir, aunque toda traducción tiene mucha pérdida, pero si pudiéramos hacer una traducción para que se entendiera un poquito más, ahí no existe el yo, no existe el individuo, existe el todos. Es una forma diferente de entender el mundo, de entender la realidad, y no por eso menos válida, simplemente diferente. Este tipo de teorías, a pesar de que le avanzan a la cuestión, luego se encuentran con esta complejidad que es en la que estamos trabajando actualmente. Este es el modelo de Carlos Nino,
que, bueno, es más amplio. Podría yo seguirles platicando de él y de todas sus críticas, pero lo que quiero evidenciar con esto es que pareciera que el trabajo y el camino de la teoría de la argumentación jurídica no está acabado. Y en efecto, cada vez el fenómeno jurídico se complejiza. Pero si ustedes ya se dieron cuenta, una de las posibles vías para seguir enriqueciendo estas teorías es atender al contexto, atender a la cuestión social. Por lo tanto, hoy en día necesitamos que quienes deciden sobre la situación jurídica de las personas en estos casos que cada día son más complejos, vayan teniendo una preparación y una óptica cada vez más amplia, porque esta argumentación lógico-formal, esta teoría estándar, aportan elementos muy buenos, pero con la creciente complejización de los problemas se van quedando cortos, ¿no? Entonces, en ese camino andamos, en ese camino estamos intentando construir. Y ahora ustedes que ya se saben o ya por lo menos les hemos platicado las principales teorías de la argumentación jurídica hasta donde vamos, pueden ir haciendo un balance, pueden ir haciendo una comparación y tienen muchísimos elementos para seguir enriqueciéndolas a través de su práctica. Entonces, bueno, pues esa es la invitación que queda al final de este curso de argumentación jurídica, en donde le entramos a las teorías directamente, ¿no? No fue tanto como un taller para argumentar, para tener éxito en un asunto, para tener éxito o para poder, como decían algunas de las teorías, ¿no? Para poder persuadir, sino más bien fue un ejercicio crítico, analítico, que nos revela cuáles son los retos más importantes y más urgentes que tiene la argumentación jurídica en la actualidad. Por eso es un curso de doctorado, porque estos son los problemas que se ven a nivel doctorado, un estudio ya a profundidad de la disciplina, ya no nada más de la disciplina por la misma disciplina, sino en constante diálogo con otros saberes y otras disciplinas y otros conocimientos. Pero es algo que un profesional del derecho, una profesional del derecho, ya debe de tener a partir de estos problemas complejos, ¿no? Entonces ya es algo que debe de estar en su formación. Nosotros apostamos mucho aquí en el instituto por esa óptica ampliada, ¿verdad? Que es tan necesaria hoy en día. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Adelante, adelante. Sí. ¿Qué lugar le da Jerzy Grobleski a los principios? Déjenme, me regreso un poquito a la pizarra de Jerzy Grobleski. Cuando Jerzy Grobleski habla de principios, él los acomoda como una directriz, acá está, de segundo grado. Me voy a hacer zoom justamente a esta parte para que lo puedas ver con claridad. ¿Sí? Jerzy Grobleski dice, hay directrices de primer y de segundo grado. Las primeras son contextuales, que tiene que ver con las palabras, el significado, la cuestión del sistema jurídico, la cuestión funcional, para qué sirve, qué consecuencias tiene. Cuando la duda persiste o encuentras una vez que hiciste este análisis que puede haber varias interpretaciones en varios sentidos, dice, vámonos con las de segundo grado para complementar, para construir razones más fortalecidas con estas apreciaciones dadas por las directrices de segundo grado. Y dice, primero es la ideología, que son las características del sistema político, pero luego viene también los valores, y los valores es ese marco axiológico, ¿sí? En un Estado democrático, los valores van a ser, por ejemplo, un Estado democrático a la
anglosajona van a ser libertad, igualdad y ya, ¿no? Como principales. Luego, por ejemplo, en otro estado, por ejemplo, un estado de tipo socialista, los valores van a cambiar. El marco axiológico valorativo va a cambiar y no va a ser libertad e igualdad, sino que va a ser, por ejemplo, no sé, nacionalismo, y va a ser, no lo sé, propiedad comunal. Luego, por ejemplo, si tú piensas en el marco valorativo, ¿verdad? De la Alemania nazi, pues estos valores también van a cambiar. Es decir, Jerzy Grobleski dirá, hay que identificar cuál es el marco axiológico. Cuando estamos hablando del aborto, por ejemplo, en esta cuestión que poníamos de ejemplo, en San Luis Potosí, a pesar de que estamos en el mismo sistema jurídico, seguramente la sociedad de San Luis Potosí tiene un marco valorativo y una priorización y una jerarquía de valores diferente a la que tiene el estado de Quintana Roo y el estado de Ciudad de México. Por ejemplo, déjame ver qué ejemplo te puedo poner con esto. Sí, cuando hablamos de comunidad LGBT, la comunidad de LGBT de San Luis ha manifestado que ellos quieren sentirse, ellos y ellas quieren sentirse unidos. Por lo tanto, uno de sus valores es la unión, de los que tienen como valores que encabezan su marco axiológico. Pero si analizamos o si consultamos a la comunidad LGBT de Ciudad de México, esta comunidad encuentra un marco axiológico diferente porque dice, lo que nosotros queremos es la diferenciación. Ya no queremos que nos vean como uno solo, queremos que nos distingan como homosexuales, como gays, como lesbianas, como trans, como intergénero, como queer, y que se nos atienda por separado, porque cada uno tenemos diferentes demandas y diferentes expectativas sociales y consideramos buenas diferentes cosas, a pesar de que se nos sigue identificando de manera conjunta. Entonces, si te das cuenta, la sociedad, el contexto, va determinando de manera diferente los valores, dependiendo del lugar, del modo y del tiempo. Luego, entonces, cuando estos valores son traducidos a una forma discursiva, encontramos los principios. Y los principios, dice Jerzy Grobleski, es la forma discursiva de los valores. O sea, cuando hablamos de pro persona, ¿sí? Cuando hablamos de pro operario, del derecho laboral, cuando hablamos de indivisibilidad de los derechos humanos, cuando hablamos de, bueno, todos los principios que puedan ponerse por acá, quiere decir que estos términos lingüísticos de alguna manera engloban o abarcan cuestiones más generales de un rango superior que son los valores. Acuérdense que Jerzy Grobleski es muy centrado en la lingüística. Dice, estos vocablos, estas palabras, pro persona, es un concepto amplio que trata de involucrar y abrazar un marco valorativo axiológico determinado. ¿Sí me explicó? Muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, reflexión, ya para cerrar nuestro curso? También les agradezco que hayan estado hasta el final, que hayan sobrevivido todas estas sesiones. Son pesadas, son temas densos, son temas pesados. Así que les agradezco mucho también su paciencia, su atención, y pues espero que haya sido significativa la experiencia para todas y para todos. José Martín, ¿querías comentar algo? No, bueno, nada más era cuando decía Adrián al principio de esta segunda parte
de cuál teoría sería la mejor. Yo creo que todas las teorías tienen una finalidad, justificar las decisiones. Hay una frase que me encanta de Jerzy Boroleski que dice que las decisiones no son evidentes ni arbitrarias. Y eso quiere decir, bueno, pues que hay que construir y tienen que estar justificadas en razones y buenas razones, o sea, no en arbitrariedades. Nada más era el comentario, pero yo creo que todas las teorías tienen una finalidad, la justificación del razonamiento y de las decisiones. Así es, José Martín. No podría estar yo más de acuerdo contigo. Es una necesidad y es una urgencia que se pueda transparentar incluso esta secuencia argumentativa, ¿no? Y poder evaluarlas de manera crítica. Es una competencia que todo operador jurídico debería de tener, ¿no? El poder analizar este proceso de manera crítica, con herramientas diversas como nos las aportan justo estas teorías de la argumentación, ¿no? Desde las precursoras estándar hasta las contemporáneas. Y seguir formándonos en esto, ¿no? La carta queda abierta, el tema está en construcción, no está acabado. Hay muchas otras teorías interesantes que no alcanzamos a ver acá, pero pues ojalá haya servido esto para que fuera una buena iniciación o continuación y sembrar ahí la semillita de la curiosidad en ustedes, ¿verdad? Pues muchas gracias, de mi parte ha sido todo. Estaré leyendo sus proyectos finales con mucho interés y nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Maestro, el proyecto final todavía no tiene fecha, ¿verdad? No, vamos a ponerlo, a ver, son 16, 23, vamos a ponerlo a fin de mes, si les parece, para que tengan todo estas 2 semanas para realizarlo. Vamos a ponerlo que sea para el viernes 30 de octubre. Ok, muchas ¿Sí? gracias. Muy bien, gracias a ustedes.